físico no es todo. Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, decía que existía un juicio formativo para nuestro propio organismo. Yo creo que una casa sin cimientos se va al suelo. Así también creo firmemente que un organismo sin una base tiene que desintegrarse, tiene que acabarse. Para que exista el organismo tiene que haber una base. Y esa base no es otra cosa sino el cuerpo vital. El cuerpo vital es el asiento de la vida orgánica. Muchos dirán, ¿dónde está ese cuerpo vital? ¿En qué se basará Samael para hablarnos del cuerpo vital? Bueno, yo quiero decirles a ustedes que en Rusia ya existe un aparato de percepción óptica sumamente potente. Con ese aparato se está estudiando actualmente el cuerpo vital. Lo están viendo y ya lo tienen fotografiado. Siempre que no estoy hablándoles de ustedes algo que no se pueda ver. En estos instantes los rusos lo están sometiendo a distintos análisis. Estudian el cuerpo vital en relación con la mecánica orgánica, como lo estudian independientemente del organismo. En todo caso, ya está fotografiado. Ya han bautizado, sí, claro, ya ha puesto un nombre. Lo llaman ahora cuerpo bioplástico. Los indostales hace mucho tiempo vienen hablando del cuerpo vital. Ellos lo denominaron en todas las épocas por el nombre de Lingam Sharira. Así que tienen base. Y lo curioso es que los científicos rusos creen que ellos son los primeros en haberlo descubierto. El cuerpo vital es conocido por los sabios de todas las épocas. Siempre ha sido analizado. Tiene 4 clases de éteres. Lo primero es el éter químico, que está íntimamente relacionado con los procesos químicos del organismo. El segundo es el éter de vida, que se encuentra relacionado precisamente con la cuestión de la reproducción humana. El tercero es el éter luminoso, mediante el cual es posible las percepciones, las calorías, etc. Y por último tenemos el éter reflector. Ese es el vehículo de la imaginación y de la voluntad. De manera que un cuerpo físico sin su asiento vital es obvio que no existiría. Pero ¿qué es lo que más allá del cuerpo físico con su asiento vital? Pues allá encontramos nosotros al ego. ¿Y qué cosa es el ego? Es una suma de distintos factores psicológicos. Es una multiplicidad. Es un montón de gente. Esto significa que el yo no es yo, sino yo es. O yo. El yo existe de forma pluralizada. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado por algún fantasma, por algún yo. Y como quiera que tenemos muchos defectos, obviamente tenemos muchos yoes. La ira es un yo, la codicia es otro, la lujuria otro, la envidia otro, el orgullo otro, la pereza otro, la gula otro. Y de ahí para allá siguen millares de yoes. Cada yo parece una verdadera persona. Tiene el centro intelectual, tiene el centro emocional,
emocional y tiene el centro motor instintivo sexual. Así pues, dentro de una persona viven muchas personas y estas son los yo. Lo más digno que tenemos en nuestro interior es la esencia anímica. Desgraciadamente la esencia anímica está embotellada entre todos esos yoes. Por eso se encuentra dormida, inconsciente. Esto significa que todos nosotros, los seres humanos, estamos dormidos, inconscientes. Sin embargo, las gentes creen firmemente que están despiertas y no están despiertas. Me viene a la memoria en estos instantes un caso insólito. Hace alrededor de unos 22 años, poco más o menos, vivíamos en el Distrito Federal y teníamos nuestra casa situada en la colonia Federal, precisamente. Un día de esos tantos, la maestra literal decidió. Estábamos en una joyería mandando arreglar un reloj cerca de un mercado que hay allá, que llaman el mercado Gómez. De pronto sucede algo que no aguardábamos. Una explosión de dinamita. Por ahí cerca había un depósito de dinamita clandestina y explotó uno de los depósitos. La cuestión fue terrible. Al aire pareció oscurecerse el sol. Se vio en el espacio toda clase de cosas vueltas pedazos. La duda de que hubieron muchísimos muertos. Entonces me dice ella, pues conviene que regresemos a casa. Le dije, para regresar a casa tenemos que llegar a la esquina. En la esquina debemos tomar un camión y eso nos conduciría. Pero sucede que la esquina es peligrosa porque va a haber otra explosión. Digo, no, yo quiero regresar. Sería absurdo, ¿verdad? Aguardemos un poco. En esos instantes precisos sonaron los carros de los bomberos. Le dije a ella, de todos esos bomberos que acaban de llegar, no va a salir uno vivo. Dicho y hecho, tenemos humildes servidores, pues, la humanidad, porque así podemos llamar a los tragaúdos, seres valerosos, entregan su vida por los seres humanos. Pues se metieron en el lugar peligrosísimo, donde estaban nada menos que los depósitos de dinamita. A los pocos instantes viene una segunda explosión, todavía más terrible que la primera. Hubo una corriente de aire fatal. Las barras de aquel mercado pareció que se iban abajo. Todos los vendedores salieron huyendo y quedó el mercado vacío. Los puestos ahí dejaron los dineros, ahí dejaron todo. En ese momento no tuvieron tiempo ni para pensar en sus dineros. Las mujeres con sus muchachitos huyendo en medio de lágrimas y gritos y congojas. Le dije, pues, en vez de seguir para casa, ahora nos vamos para el centro de la ciudad, vamos hacia el Zócalo. Realmente toda esa mañana, pues, las cruces rojas y verdes transportando gentes heridas, transportando muertos por cantidades, etc. Eso fue terrible. Bueno, antes de la salida de nosotros hacia el Zócalo, pudimos ver
menos de 300 cadáveres así de lejos tirados en el suelo, en aquella esquina donde nosotros deberíamos, teóricamente, tomar el camión que nos conduciría a casa. Es obvio que si nosotros nos hubiésemos acercado a tal esquina como ella pretendía, habríamos sido muertos. Pues todos los que en esa esquina se situaron murieron. Calculo que murieron alrededor de 300 curiosos que se acercaron a la zona de las explosiones. Los curiosos siempre son los paganinos en todas esas catástrofes. Por eso les aconsejo a ustedes que no sean curiosos y se evitarán siempre esa clase de peligros. Bueno, ¿qué tal peligro? Si no hubiéramos tenido la conciencia un poquito despierta, obviamente habríamos perecido. Ahora, ¿cómo se explican ustedes que hombres tan valerosos como los bomberos se hubieran lanzado así sobre los depósitos de dinamita? ¿De qué sirve ser valeroso ahí? Ustedes saben lo que es una explosión de dinamita. ¿Pero por qué lo hicieron? Todos esos bomberos perecieron. Solamente se encontró la bota de un sargento. Se desintegraron así, atómicamente. No hubo a quien se pusiera. No se encontró sino la bota de un sargento. De que estaban dormidos. No se puede explicar eso en otra forma. Si hubieran tenido la conciencia despierta, nunca se habrían metido ellos ahora en los depósitos de dinamita. Eso no lo hace sino gente dormida. Claro, vienen las justificaciones, no, el valor, demostraron su heroísmo. Es decir, nosotros buscamos cómo lavar la cosa y justificar como podamos. Pero la realidad fue que ellos perecieron. Esa es la cruda verdad. Y perecieron por tener la conciencia dormida. Otro día de esos tantos andaba yo por ahí, por esas calles del Distrito Federal. De pronto llegué al destino. Estaba por ahí cuando vi a un trabajador de luz y fuerza que venía por la banqueta, y al llegar a esa esquina con gran asombro veo que se desprende un pedazo de cornisa de un edificio viejo que había, y me cayó exactamente sobre la cabeza Antonio. Cayó muerto. En el momento se vio que movía sus manos y sus pies, pero mi concepto fue que tuvo que haber muerto. Yo vi el enorme piedra esa que desprende y cae exactamente sobre la cabeza. Sus compañeros lo metieron en un lugar y se lo llevaron. Esto no tiene nada de raro. Una piedra caiga sobre la cabeza de un hombre que lo mate. Es un accidente que en nada tiene que asombrar. Un accidente. Y realmente eso no es para asombrar a nadie. Lo asombroso no está en eso. Lo asombroso está en el montón de gente que se acumuló en el lugar, que se situaba exactamente debajo, así, andando arriba, en el lugar donde se estaban desprendiendo los pedazos de piedra. Eso sí fue lo que me causó asombro, no el accidente, porque a cualquiera le puede suceder, pero situarse debajo. Eso no puede ser sino de dormidos. Yo les aseguro que un despierto no hace eso. Yo en ese momento estaba perplejo, no por el accidente, sino por el estado de conciencia en que estuviera. Eso no puede ser de gente despierta. Afortunadamente no cayó ningún pedazo más encima, si no hubiera matado un poco de gente. Veamos nosotros como, por ejemplo, la gente reacciona ante los impactos, ante lo que ya ha sucedido. Pero nunca en la vida los veo
fuerza viene aquí a nuestra tierra. ¿Y qué hacen los terrícolas? La reciben. Y de inmediato entran en la actividad, se declaran guerra, van a los campos de batalla, enarbolan lemas que por la democracia, que por la patria, que por no sé qué, por no sé cuándo. Pero ignoran qué fue lo que los mandó a la guerra. Nada más que la vibración que los tocó de un choque de pulso de espalda. Esto pues se acuerda que son millones de seres humanos contra millones en los campos de batalla. Están peleando, pero no saben por qué. Están dormidos. Si estuvieran despiertos, es obvio que mandan de derecho. De manera que la conciencia humana está dormida. Que se necesita despertar. Claro está que se necesita salir de ese estado de inconsciencia en que uno se encuentra. Si ustedes tuvieran la conciencia despierta, podrían ver, oír, tocar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Pero están dormidos. ¿En qué año naciste tú? No te veo con el cabello blanco todavía, pero de manera que no está en 1952. 1952. Está bien, naciste en el 52. Yo en el 50 saqué la edición del matrimonio perfecto, primera edición. Había escrito ese libro. ¿Qué hacías tú en 1950? ¿Dónde estabas? Pero no trata de resolver ese enigma que ante todo el auditorio. ¿En dónde te encontrabas en el 50? Yo escribí el libro, saqué el libro Matrimonio Perfecto, primera edición, en 1950. ¿Qué hacías tú en ese edición? ¿Dónde estabas? ¿Qué aparecías por ahí por algún lugar? Es el estado, pues, de toda la humanidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estaban hace 100 años? ¿Alguno de ustedes les podría decir? Hay métodos matemáticos por medio de los cuales, métodos matemáticos por medio de los cuales puede uno rastrear algo de su propia vida. Voy a mostrar algo. Es una curiosidad que se los voy a enseñar esta noche. Por ejemplo, vamos a ver aquí mi hermano, que me dé su fecha de nacimiento. ¿Qué fue su fecha? Cuando no ocurrió en 1918. 1918. Naciste en 1918. Bueno, tú eres con relación a mí un joven. Nací mucho antes. Pero en todo caso, te vamos a tener en cuenta. 1910. Vean ustedes los ejemplos que vamos a hacer. Son muy simpáticos. 1 más 9 1
dicho comienzo, resurgimiento de su vida. Comenzó algo nuevo, comenzó su existencia en forma nueva, es decir, se resurgió, como si se hubiera levantado, como si hubiera iniciado y hubiera empezado de forma diferente. Después del 37. Pero podemos seguirle y le sumamos así. 7 y 1, 8, 9, 17, 3, 27, 27. Van 2 y 3 son 5. 9 es 9, 1 es 1. En 1957 hay otro aspecto nuevo de su vida. En el 57, 1, 9, 10 y 5, 17, 22. Los dos son 4. Puso fundamentos de algo nuevo. En 1957. Ahora, lo importante es que tú hagas memoria de eso, de esos aspectos. Necesitas tener muy buena memoria para recordar esa actitud que se hizo en ese año, 1957. Estoy enseñándoles este procedimiento a ustedes, matemático, por medio del cual ustedes pueden saber mucho de su vida del presente. 1957, podemos ponerlo así. Y luego lo sumamos así. En este caso, tendríamos los siguientes: 7 y 1, 8, 9, 17, 5, 22, 7, 29. Van 2, 5, 7. 9 es 9, 1 es 1. 1979 tiene otro aspecto importantísimo para tu vida. En el 79. 1 y 9, 10, 7, 17 y 9, 26. 2 y 6, 8. 8 es el número de pruebas y dolores para 1979. Pruebas y dolores. 8 unidades. Uno puede rastrear su vida de esa forma. Ya ustedes vieron cómo fue por rastrear su vida. Es lo más que puede hacer. Rastrear su vida por medio de las matemáticas. De manera que entonces la vida de nosotros se desenvuelve matemáticamente. Bien. En todo caso, quiero decirles lo siguiente: la muerte misma no es más que una resta de quebrados. Eso es todo. Por ejemplo, si hacemos una resta de quebrados, ¿qué queda ahí? ¿Cuál sería el resultado? Pero claro, entonces, ¿qué? Los valores, ¿verdad? Los valores no representan en realidad de verdad al ser humano. El yo no es más que una suma de valores, y eso es todo. Es decir, dentro de nosotros hay una suma de valores. Nosotros somos puntos matemáticos en el espacio que accedemos a servir de vehículo a determinadas sumas de valores. ¿Cuáles son los valores? Pues todos los elementos psicológicos que llevamos dentro, los yo de que estoy hablando. Esos son los valores. Y llevamos yoes buenos también, y llevamos yoes malos, y llevamos yoes útiles, y llevamos yoes inútiles. La muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Nosotros somos puntos matemáticos en el espacio que accedemos a servir de vehículo a determinadas sumas de valores. Eso es obvio. Esos valores continúan después de la muerte. Se los traga la eternidad. En la eternidad esos valores se atraen y se repelen de acuerdo con la ley de la implantación universal. Pero esos valores más tarde son expulsados por la eternidad.
crea nuevas celdas con sus percepciones y sensaciones. Vuelven al mundo y se convierte en el señor Fulano de Tal, o en la señora o señorita doña Fulana de Tal. Es la cruel realidad sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas. Es una ley universal. Regresan los astros al punto de partida original después de muchos miles de años. Regresan los átomos dentro de la molécula a su punto de partida original. Así nosotros también regresamos. El que se muere regresa. Pueden estar ustedes seguros que regresa. Por eso por ahí los cánticos de Salomón o los salmos dicen: te recogeré en tu cuarto. Todos regresamos. La vida es como una película y no es más que una película. La muerte es el regreso al punto de partida original y el fin de la película. Cuando uno ha llegado al final, enrolla su película y se va, como dice el dicho, con su música a otra parte. Se lo traga la película. Pero cuando uno regresa, cuando retorna, cuando se reincorpora, obviamente proyecta su película otra vez, tal como es. No puede proyectar otra película, sino la de él, tal como es, y la proyecta sobre la pantalla de la existencia. Esto significa que todo vuelve a repetirse, tal como sucedió. Si en la pasada existencia tuvimos un drama de Cantino, o una tragedia de Cantino, donde nos peleamos con otra persona, a la edad de 25 años, en la nueva existencia, a la misma edad de los 25 años, nos encontramos uno peleaba y se repetirá la escena. Si ustedes, por ejemplo, están escuchando, creo que aquí mismo en Torreón, no será aquí en esta casa, no, pero en algún lugar de aquí, de esta ciudad, yo vivo. Yo les hablé, ustedes me escucharon, y ahora hemos
toda la noche hablando de Romero. Ustedes saben muy bien que uno en la vida pasa por muchas peripecias, por muchas aventuras, de manera que narrar una vida larguísima. En todo caso, sí, estuve con Villa en la división del norte, es lo más importante. Y el cuerpo a voluntad. Y entré en este cuerpo a voluntad. ¿Por qué? Porque estoy despierto y puedo hacerlo. Yo narraré el final y el principio de esta existencia nada más, porque sería muy largo narrarles toda una vida. Además, ustedes no vinieron aquí a oír vidas ajenas. En todo caso, quiero decirles que sí, en los últimos instantes, en el lecho de muerte, llega un doctor al lugar hasta donde vivía, una casuchimona, ya en el Distrito Federal. Me toma el pulso, se siente en la silla, la única que existía era del cuartucho horrible. Mueve la cabeza diciendo: este caso está perdido. Se retira porque no hay más que hacer. Tenía una peritonitis aguda. No había remedios tan eficaces como ahora para poder combatir una peritonitis aguda en el último instante. Retirado el doctor, la pobre mujer que me acompaña lanza algunos gritos de horror y implora a San Pedro, a San Pablo y a todos los santos del cielo, pero de nada valió porque ya era mi hora de desencarnar. Alguien me jala pues por la cintura, vuelvo a ver, se la mete la muerte. Corta con su voz el cordón plateado y ahí que quedó sin cuerpo, desencarnado en el mundo astral. Final de una vida larga y dura. Principios de la presente. Uno de los grandes maestros de la ley del karma, esos maestros que miden el destino de los hombres y que viven en los mundos superiores, se acerca y me dice: maestro Samael Aumeor, ya todo está listo, sígame. Respondí: está bien, venerable maestro, le seguiré. El adepto aquel se dirige a determinada casa. Yo voy tras él. Penetra en una casa antigua con mucho guanancho y empedrado, atraviesa un patio, luego una pequeña sala y por último se adentra en una recámara. Escucho allí gritos de dolor de una mujer que sufre dolores de partos. Yo observo al mismo y veo que un hilo muy sutil me conecta a esa criatura que está por nacer. Es el cordón de plata, del cual se ocupara tanto Don Marte Chano Rampo. En oriente a ese cordón se le denomina el Antacarana y se dice que tiene 7 aspectos diferentes. Pero el instante en que la criatura nace, en momentos en que hace la primera inhalación, le sucede lo que le sucede a un hombre que está dormido y otro llega y lo toca y despierta instantáneamente. Claro, en el momento en que aquella criatura hace la primera inhalación, le siento jalado instantáneamente, atraído hacia el interior de aquel pequeño cuerpo de niño, con tan gran sorpresa que no pude menos de lanzar algunos alaridos, algunos llantos. Lo arreglan el cordón, me acuestan juntos.
lo logro. Sigo creciendo en la conciencia, sin olvidar mi pasada existencia, sin olvidar a mis familiares, mis amigos, sin olvidar a nadie. Únicamente aguardo el momento que el cuerpo decida ya para poder ir de esa casa a esas personas que me facilitaron el cuerpo. Hago el primer ensayo a los 8 años, pero no, porque todavía no estaba lo suficiente maduro para poderme bastar a mí mismo. Me toca regresar a casa porque no queda maduro. Un poquito más tarde, cuando ya pude comprender que me podía bastar a mí mismo, vea, me peleé. A Dios le dije, goodbye. Me voy y aquí estoy con ustedes. Total que no perdí la conciencia jamás, porque ya en existencias muy antiguas me había preocupado por el despertar de la conciencia y había trabajado en ese sentido. Y eso me valió para poder decir dónde estaba antes de nacer y también para saber a dónde me voy después de la muerte. Pero si yo no hubiera trabajado sobre mí mismo, si no hubiera conseguido el despertar, estaría completamente inconsciente como toda la gente. Así que para poder saber de dónde viene, a dónde se va y cómo se llama, cómo se va, pues no me queda más remedio que despertar la conciencia. Me estoy acordando en este momento de aquel escritor que había que se llamaba Vargas Díaz. Llegó a Panamá. Y por ahí un periodista se le acercó y le dijo: su señoría, ¿de dónde viene y para dónde va? ¿Cómo se llama y cómo está? Entonces Vargas Díaz, que era tremendo en el campo del intelecto, me responde: de oriente vengo y para el sur me voy. Vargas me llamo y estoy muy bien. Es una anécdota simpática sobre el escritor llamado Vargas Díaz, Antonio Vargas. En todo caso, sí quiero decirles a ustedes que es posible despertar la conciencia. Voy a decirles cómo. Pues desintegrando sus propios defectos de tipo psicológico. Pero ¿cómo ha sido para desintegrarlos? Tienen de todo que descubrirlos, porque nosotros tenemos defectos que ignoramos. Tenemos que descubrirlos para poderlos trabajar. ¿Y dónde los va a descubrir uno? Pues en relación con las gentes, que en la calle, que en la plaza pública, que en el mercado, que en el campo, que en una oficina. Es claro que si uno está alerta y vigilante, como diría en época anterior, uno descubre sus defectos, porque los defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente, cuando uno menos lo piensa. Si está alerta, los ve. Defecto descubierto debe ser trabajado. Es decir, debe ser estudiado, analizado, comprendido profundamente en todos los niveles de la mente. Cuando uno ha comprendido que tiene, por ejemplo, el defecto de la ira, pues entonces, ¿qué hace? No le queda más remedio que concentrarse en su divina madre Kundalini, suplicarle, pedirle que elimine, que desintegre ese defecto. Ella lo desintegrará. La conciencia dentro del mismo, embutida, quedará liberada. Y si uno desintegra todos los defectos, la conciencia queda toda despierta. Y estando uno perfectamente despierto, puede recordar sus vidas anteriores, puede penetrar en el misterio, ver lo que existió hace 1.000.000 de años, etc. Pero dormido no puede. ¿Y quién es la divina madre Kundalini? Les digo a ustedes con franqueza: es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Es una parte de nosotros mismos, que dijéramos, algo que tenemos allá adentro, todos. Queremos concentrarnos en esa parte, es la madre divina Kundalini. También se le puede decir Estrella Maris, la Virgen del Mar. Ella desintegra
desintegrará, quebrantará los yoes esos que personifican a nuestros pecados. Lo interesante es trabajar diariamente hasta conseguir que no quede ni un solo defecto. Si lo logra, quedará despierto. El que queda despierto puede cambiar de cuerpo a voluntad. Yo, por ejemplo, puedo dejar este cuerpo y meterlo en otro cuerpo a voluntad. ¿Por qué? Porque sencillamente mi conciencia despertó. Trabajé muy duro en antiguas eternidades para poder conseguir el despertar de la conciencia. Esa es una ventaja enorme. Estar dando saber de dónde viene, saber para dónde va, qué es lo que existe antes del nacimiento, qué es lo que existe más allá de la muerte. ¿Y cómo queda uno cuando despierta? Es un poco duro lo que yo les voy a decir, prepárense, que es una bomba atómica. Cuando uno despierta, ¿verdad?, se da cuenta de que sus semejantes, que antes uno los consideraba personas normales, se da cuenta de que no son normales, de que son anormales. Eso es cuando uno despierta. Cuando uno está dormido, uno cree que uno es normal y que todos los que lo rodean son normales. Correcto. Pero cuando uno despierta, cuando uno se da cuenta de que uno está metido en un manicomio, de que todos están re locos. Pero mientras uno está también loco, se cree sano. Es lo curioso del caso. Pero vean ustedes algo muy interesante, en la casa de Orapis, que así llaman la casa esa de los locos, sucede que todos esos enfermitos de esta se creen cuerdos, creen que están cuerdos. Cuando un loco acepta que está loco, es señal inequívoca de que ya se está sanando. Normalmente él piensa que está sano. Los doctores, cuando ven a un loco que ya se está loco, está enfermo, entonces los doctores ya comienzan a mirar con agrado que ese sujeto, que ese paciente está ya pronto listo para salir del sanatorio. Y cuando ya definitivamente dice, sí, ¿verdad? No, estoy enfermo, estuve muy enfermo, ¿verdad? Que yo estuve loco. Entonces los doctores le hacen sus exámenes psiquiátricos a ver qué tal acaba, qué mejoría obtener. Ya realmente acepta que totalmente estuvo de remate y demás, y contesta las preguntas por favor, aprovechan para la casa, ya no hay más placer. Pero bien, algo similar sucede con un individuo cuando quiere despertar. Sucede que cuando alguien acepta que está dormido y que tiene una psiquis anormal, es señal segura de que está para despertar. Es segurito que está para despertar. Pero mientras alguien diga, no, yo estoy despierto y soy una persona cuerda, pobrecito, estoy enfermo. Esta es la pura realidad del ser. Que uno, como les digo, solamente se viene a dar cuenta cuando ya desperta. Ahora me vengo y voy a explicar algunos fenómenos, pensando yo aquí en voz alta conmigo mismo, me vengo a dar cuenta de algunos fenómenos, dijéramos, interestelares que suceden constantemente. Muchas veces se llevan a los extraterrestres a algún terrícola y se lo llevan por el propósito de estudiarlo en el laboratorio de sus naves. Conozco un caso concreto de un hombre que estuvo en Venus. Obviamente, aquí te parece, la mujer creyó que él estaba loco de remate. No dio abandonó y se largó con los hijos y todo, y el pobre quedó solo. Ya que todavía sigue que está loco de remate. Trabaja en mecánica de automóviles. Tiene que hacer las cosas exactas o de lo contrario pues fracasaría como mecánico, ¿no? Es mecánico. Bueno, ese hombre fue
muestras de hierbas, plantas, examinaban eso en los laboratorios y se encontró un desastre atómico fuera de lo normal en ese lugar. Se ha comprobado el informe que el hombre había dado era exacto. Pero lo primero que hicieron con él fue meterlo en el laboratorio de la nave para estudiarlo. Y lo estudiaron profundamente. Luego se lo llevaron a Venus. Lo tuvieron en Venus 5 días. Este hombre conoció la poderosa civilización venusina. Dice que, por ejemplo, que las banquetas allá no están quietas como los nuestros aquí, sino que están en movimiento. De verdad que la gente se sube a la banqueta, van caminando y al mismo tiempo van andando con la ayuda de la misma banqueta. Es decir, son como bandas que giran y así se transportan rápidamente de un lugar a otro. Los comedores son maravillosos, se alimenta aquella gente especialmente de frutas y peces. Preparan todos sus alimentos a base de frutas y peces. Conoció en la biblioteca, bibliotecas muy diferentes a las nuestras, pero espléndidas también. Conoció el mar, ellos tienen organizado la pesca en el mar, de manera que no sacrifican a los peces así por sacrificarlos, sino estrictamente los que necesitan para su alimentación, y eso los seleccionan, cuidan la vida marítima enormemente. Conoció el interior de otras naves nodrizas, etc. Los habitantes de Venus, de 1 metro de estatura, su cabello ondulado, plateado, cayendo sobre sus hombros, la vestidura de los trajes espaciales, llevan las botas, formando parte de toda la vestidura. Encontró además allí las 2 terrícolas que se los habían llevado, originarios de Francia. Ellos vivían felices trabajando en una fábrica en Venus, porque los venusinos tienen fabrican todo lo que necesitan para su vida. Cada venusino trabaja 2 horas diarias y a cambio de eso tienen alimentación, tienen vestuario que se lo da el gobierno, tienen casa, tienen todo, transporte, todo lo que necesitan, de manera que el dinero allá no es necesario, no lo usan, ni lo conocen. Reina la fraternidad entre todos. Dice que algo que me pareció ahí un poco duro, pero al mismo tiempo inteligente, es que cuando nace un niño, es muy bien atendido, pero más tarde ese niño lo toma el gobierno y lo educan y levantan en una ciudad especial para niños, y los padres no saben del niño que nace jamás. Eso me pareció un poquito cruel, porque aquí en la tierra los padres tienen sus hijos y los cuidan. En Venus no, los levantan en una ciudad que hay para niños, los educan de acuerdo con las normas del gobierno, y cuando ya son, y los educan de acuerdo con su profesión, cuando ya son hombres hechos y derechos, o mujeres hechas y derechas, pues les colocan en el ambiente donde deben colocarlos, en el puesto donde deben trabajar, etc. Bueno, este hombre da pues todos esos informes, lo trajeron de regreso, y él escribió un libro que titula Yo estuve en el planeta Venus. En todo caso, nos llama la atención que lo primero que hicieron con él fue examinarlo, estudiarlo en el laboratorio de la nave. Y a muchos otros terrícolas que se los han llevado, de acuerdo con los informes que ellos mismos han dado al regresar a la Tierra, lo primero que hacen es estudiarlos en el laboratorio. ¿Por qué? Voy a decirles por qué. Los terrícolas, debido a que tienen la psiquis, como decía, anormal, no se dan cuenta de que son anormales.
anormales. Pero los habitantes de otros mundos que no son anormales, que sí están en sus cabales de verdad, les ha llamado mucho la atención esta psiquis anormal de los terrícolas. Y se los llevan precisamente para ver qué está pasando. Y los estudian en el interior de sus laboratorios con el propósito de descubrir qué es lo que está sucediendo en los terrícolas. ¿Qué clase de sujetos tan raros que son? Que tienen una psiquis tan rara. Se destruyen últimamente contemporáneas. Porque no hay duda de que, por ejemplo, cuando la población ha llegado al máximo, cuando ya verdaderamente estamos a punto de tragarnos los unos a los otros, entonces interviene la naturaleza, con la peste o con la guerra, o con ambas cosas a la vez. Eso es mal. Pues bien, es cierto que en estos tiempos, ¿qué podemos aguardar? Eso, pestes y guerras. ¿Por qué? Porque hay explosión demográfica. No podría seguir aumentando la población humana indefinidamente sin que la naturaleza interviniera. Hay leyes. La naturaleza los acaba con la peste o con la guerra y así libera la población. Así que, en realidad, la psiquis del ser humano así ha llamado mucho la atención a los habitantes de otros mundos. Y por eso se ha dedicado en los últimos tiempos a visitar tanto lo que y a estudiar a los terrícolas para ver qué es lo que les está pasando. Ellos piensan dar una ayuda a la tierra, una ayuda que se integrará en el momento más importante. Desgraciadamente, fijo, está normal la psiquis. Pero cuando desintegramos el ego, despierta la conciencia y la psiquis se torna normal. Entonces, y solo entonces es cuando venimos a darnos cuenta de que estábamos en un manicomio, o que estamos en un manicomio. Antes no es posible. Vale la pena trabajar pues por despertar de la conciencia. Eso es indispensable. Ahora, lo que sí me parece muy duro en la ley de recurrencia es tener que volver a repetir la misma cosa en cada vida. De manera que si una mujer abandonó a su marido en la pasada existencia y se fue con otro tipo, pues en la nueva existencia se repite una cosa y vuelve y lo abandona y se va con el otro. Eso es gravísimo. ¿Cómo hacer para que dejemos de repetir nosotros siempre las mismas comedias, los mismos dramas y las mismas tragedias? ¿Cómo hacer? Pues ustedes saben que no puede haber una comedia si no hay actores. Y saben que no puede haber un drama si no hay actores. Se necesitan los actores para que haya dramas. Y ustedes saben que no puede haber tragedia si no hay también actores. Entonces, si queremos evitar la repetición de lo mismo, no nos queda más remedio que acabar con los actores. ¿Cuáles son los actores? Pues los does que cargamos en nuestro interior. Tengamos este caso. La mujer que se fue con nosotros, ¿verdad? Hombre muy amolado, un acto de adulterio. Claro está, podemos dar ese título, de verdad que es esto. En la nueva existencia vuelve y se encuentra con su amor. Y seguro que se va a repetir el mismo drama, pronto aparecerá el tercero en mis ojos. ¿Cómo hacer para que no se repita eso? Pues habría que acabar con el yo del adulterio, desintegrarlo, volverlo a pavo. Había que meditar en él, concentrarse en la madre cósmica particular, rogarle que lo reduzca a cenizas. Al hacer eso, ya no hay de adulterio. Y si aparece el fulano, tampoco hay problema porque ya ella no tiene ganas de adulterar. Y hasta ahí llegó la repetición. Supongamos que un hombre en la pasada existencia peleó con otro pues en una cantina a la edad de 30 años. ¿Cómo hacer para que no se repita el asunto? Pues desintegrar el yo de la ira. Si lo vuelve Pablo, la repetición en este caso se hace imposible. Supongamos
que un hombre tuvo problemas muy graves por algún pleito en la pasada existencia. ¿Cómo hacer para que no vuelva a repetirse ese pleito? Pues habría que desintegrar el yo del egoísmo. Ese pleito no podría existir. Nosotros realmente somos máquinas movidas por fuerzas que desconocemos. Cuando nace una criatura, lo primero que entra dentro de la criatura es la esencia, la parte anímica, un 3% que es lo único que está libre, porque el 97% restante está embotellado entre los yoes. Pero la parte libre impregna un huevo fecundado y queda entre el cuerpo de la criatura. De manera que un niño recién nacido está el 3% de conciencia libre. Ese 3% está autoconsciente. ¿Cómo nos ve a nosotros un niño recién nacido? Un niño recién nacido nos ve a los adultos, pues como ustedes ven a los borrachos en la casa. Así nos ve un niño recién nacido. Él está despierto. Porque el 3% de conciencia despierta está presente y los yoes todavía no han penetrado en su cuerpo. Entonces él ve a los adultos con piedad o con horror. Y los adultos suponen que el niño recién nacido no se da cuenta de nada, que es inconsciente, pobrecito niñito, hay que ver por él. Dándose cuenta del estado en que están los adultos, porque él está despierto. Él los ve con piedad algunas veces y otras veces con horror. El recién nacido tiene abierto el sentido psicológico. Ese sentido permanece abierto mientras la pollerita cifrada tiene esta parte de orgánico. Porque aún no está formada la personalidad. La personalidad se forma durante los 7 años y se robustece con el tiempo y con las experiencias